Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches, Yucatán. Muy buenas noches, Campeche. Buenas noches, Quintana Roo. Está usted en su programa Fuego Cruzado, aquí por el canal 100, por el canal 29, allá en La Blanca Mérida, por el canal 5 en Campeche. Y bueno, también aquí en Cancún nos ven en el canal 100, porque ya sabe usted, nosotros vamos o del 10 o del 100, pero siempre en la máxima calificación. Mi nombre es Lilia Arellano. Esta noche vamos a hablar de algo que le compete a más del 50% de la población de cualquiera de estos tres estados: la situación de las mujeres. Obviamente el panel está compuesto solamente por mujeres. Hoy sí, les prohibimos la entrada a los señores. Veamos esto que les tenemos preparado. Violencia y abusos, males sin remedio. La violencia intrafamiliar es la derrota de la razón, porque la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es la victoria de la sin razón. ¿Dónde están sus maltrechas raíces? ¿En qué resquicio del alma surge la violencia contra seres cercanos? Contra personas a las que nos debe unir el afecto, el amor, la sangre, la vida misma en historias compartidas. La violencia es un resabio de la irracionalidad que aflora en conductas muchas veces previsibles. Pero cuando esta violencia se dirige a personas de nuestro entorno familiar, a la esposa y a los hijos e hijas principalmente, entonces se convierte en una patología social que es necesario combatir desde diferentes ángulos, todos ellos complejos. No se puede soslayar ni banalizar el tema, porque tiene que ver con la familia que, siempre se dice, es la base y la columna de la sociedad. Y si esta base y si estas columnas se socavan con la violencia, entonces todo el edificio social se debilita. La violencia es siempre un destello y a veces una llamarada de irracionalidad. Humanizar la convivencia familiar es humanizar las relaciones sociales, porque de un entorno de violencia intrafamiliar, que muchas veces se oculta por vergüenza personal o se disimula por hipocresía social, solo pueden surgir personas que reproduzcan en el futuro estas conductas degradantes. La violencia intrafamiliar marca por mucho tiempo, y a veces definitivamente, a quienes lo sufren, a quienes lo padecen muchas veces en silencio, en medio del silencio de vecinos impotentes y con el callado dolor de los demás familiares. ¿Y la sociedad? ¿Y las instituciones públicas? ¿Qué hacen ante este problema que ya adquiere signos de alarma comunitaria? La violencia intrafamiliar no es un hecho aislado, no es una realidad menor frente a los demás problemas que padece la sociedad. Es, al contrario, un hecho que tiene que ser enfrentado con todas las herramientas de una sociedad que se afana en construir mejores instituciones públicas y mejores formas de convivencia social. No se puede construir una sociedad sólida con viabilidad ni con certeza, mientras persista la violencia intrafamiliar que forja niños espiritualmente minusválidos para construir un futuro mejor y que arrincona a las mujeres y también a hombres en el infierno de dolores con heridas que muchas veces no cicatrizan. En este fuego cruzado se pondrá el cascabel al gato a este grave problema que muchas veces se soslaya o se disimula. Te duele recordar de lo que te pasó. Si solo fue. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche a la licenciada Araceli Andrade. Ella es abogada especialista en atención a violencia contra mujeres y niños. Muy buenas noches, Araceli. Muy buenas noches, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí. La licenciada Susana Martínez Cárdenas, directora de Prevención del Delito de la Procuraduría de Justicia. Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Gracias por la Felicitándote invitación. antes de que saliéramos al aire, hombre, te ves muy guapa, muy delgada, gracias. muy bien. Gracias, De la qué linda. última vez que nos vimos te digo que ya te creció el pelo. Sí, también. Sí, pero te ves muy bien. Gracias. qué Dicen linda. que adelgazo con la dieta DIF, ¿verdad? A ver cuál será esa. Bueno, está también la psicóloga Liliana Moreno Lucero. Ella es responsable de atención psicológica a mujeres en situación de violencia del Instituto Quintanarroense de la Mujer. Liliana, casi tocayas. Así es, ¿verdad? nada más por unas Por dos letras poquito, nada por dos más. letritas, nada más. Sí. Las que le quedé a deber al banco. Así es.
La licenciada Ana Luz Ortega Escamilla, procuradora del DIF en Benito Juárez. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿A ti cómo te va a caer la dieta esta? No, es lo que les digo, yo llevo un año en el DIF y nomás esa dieta no me funciona. No, no te para nada. No, es que la garnacha. Bueno, déjenme decirles a las 3 licenciadas que iba a estar con nosotros la senadora Ludivina Menchaca. Por algún problema de tipo personal no está aquí. Pero me hizo favor de dejarme estos ejemplares, mini ejemplares, que dicen: Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Bueno, así en chiquito se ven poquitas. Pero todas estas leyes, ¿para qué han servido, Susana? Ah, sí. ¿Para qué? Si de cualquier manera vemos a las mujeres golpeadas, vemos a los niños maltratados, vemos lo mismo de siempre. No creo que sea una cuestión de leyes y de decretos, sino que ya están influyendo factores externos demasiado fuertes como para evitar que esto... Y yo quisiera también preguntar cuántos reglamentos hay de esto, porque a lo mejor no hay y las hacen inoperantes, ¿eh? Pero tú tienes la palabra. Gracias, Lilian. Sí, es una cuestión multifactorial, es una cuestión cultural, es una cuestión de añísimos, ¿no? En ese sentido hemos venido evolucionando y avanzando. ¿Qué quisiéramos? Que no hubiera ninguna sola denuncia, ni una sola mujer maltratada, ni un niño abandonado. Y aquí está nuestra procuradora del DIF, que no nos va a dejar mentir cuántos niños nos llegan al día ahí en el municipio de Benito Juárez. Poco a poco tenemos que ir evolucionando. Vuelvo a repetir, nosotros también como padres somos formadores de sociedades y pues tenemos que ir viendo la igualdad y la equidad entre nuestros niños, ¿no? Vuelvo a repetirte, ¿es esto algo que se solucione con leyes, verdad que no? Psicóloga, ¿tú qué dices? No, por supuesto que no. Ayudan mucho y son fundamentales, son acciones afirmativas a favor de las mujeres, pero como pero ya decía que la sucedieron los licenciada hechos, Susana, ya son sí, para como castigar al tapado que te dio en la así torre, es, ¿no? Claro, Así es. claro, y como decía la licenciada Susana, bueno, la base fundamental que viene de la familia o de donde estamos generando los patrones de violencia es donde tendríamos que estar incidiendo para no llegar a estos lugares, pero bueno, ya está el problema. Y las leyes pueden aportar, pero es un problema multifactorial, el que las instituciones, las personas, los medios de comunicación, las escuelas, son un montón de cosas que se tienen que conjugar para que la violencia vaya bajando. ¿Qué podemos hacer frente a una situación económica, de crisis económica, de desempleo, que irrita a hombres y mujeres y que los lleva a un estado anímico propenso a la violencia? Es ahí donde yo me pregunto si las leyes sirven de algo o habría que buscar cuál es el fondo, La raíz del problema. la raíz del problema para solucionarla. ¿Qué se hace? Así es, pues aquí aplicar más políticas públicas por parte del gobierno, en los 3 niveles, federal, estatal y municipal en ese sentido, y precisamente ir solucionando todo este problema. Vuelvo a lo mismo, es multifactorial y debe ser la solución integral también. Porque ustedes se imaginan, si todas estas leyes tuvieran reglamento y se aplicaran, ¿nos alcanzarían las cárceles para meter a tanta gente? No. No, por supuesto que no. ¿Y los orfanatos? No, ¿Nos tampoco. alcanzarían? No, y en ese sentido yo puedo decir que nosotros en el DIF Benito Juárez tenemos un grupo que la ley está permitiendo aterrizar. Existe una sanción privativa de libertad para un hombre que ejerce violencia. El juzgado ha logrado o ha permitido que, independiente al tiempo de prisión que tenga, una sentencia que implica que el varón que es agresor, que ya fue sentenciado, tome la misma sentencia privativa de libertad en sesión terapéutica. Porque atender a las víctimas cada vez van a ser más, pero atender a los agresores es un punto fundamental, fundamental. O sea, si se determina que te vas a ir año y medio a la cárcel, lo puedes canjear por año y medio de terapia. No, ¿O cómo? va un año y medio a la cárcel y al mismo terapia. tiempo año y medio a terapia. ¿A dónde va a tomar la terapia si está en la cárcel? Ahí mismo. Ahí mismo.
se les da. Ay, pero ¿tú crees que la cárcel de aquí te daba un área para terapia? Pero si no te da un área para ir al baño. Sí, sí la dan. Incluso yo tengo un sentenciado, un año y medio de prisión que ya cubrió en prisión y está cubriendo 1 año y medio de terapia en DIF. Ya libre, ya terminó su sentencia privativa de libertad, ahora está cumpliendo su sentencia terapéutica. Abogada, ¿qué te dicen a ti cuando te exponen estos casos? ¿Qué me dicen quién? ¿Los agresores o Sí, los o agresores. las mujeres? Los Porque agresores. en toda historia hay 2 versiones. La de Los agresores y de primero. las mujeres. Quisiera saber cómo se justifican, qué dicen, cómo intentan defenderse. No hay justificación para la violencia. Cualquier cosa que intenten decir para justificarla, no. Sí, no pero la ¿qué pu- te dicen textualmente? Que si Es que él le pegué dice porque que si se ella entendió no lo hubiera provocado, si ella no hiciera esas cosas, yo no me enojaría y no le hubiera pegado. Básicamente por ahí es algo que podemos encontrar repetitivo en las excusas precisamente para justificar la violencia. Si ella no me hiciera enojar, si ella no hiciera estas cosas, no tendríamos los problemas. Nuevamente ponen la responsabilidad en la víctima. Nunca se reconocen como generadores de violencia, difícilmente. Aunque sí he tenido oportunidad de conocer a personas, varones, que dicen, yo soy violento y no quiero llegar a más, ya me di cuenta. Contados. Yo soy violento, no quiero llegar a más, necesito ayuda. ¿Me la van a dar? Y claro que sí, en esa parte no entro yo, entra más la parte psicológica, pero como siempre se trabaja de manera integral, psicología con legal en estos casos de violencia intrafamiliar, que no es lo mismo que violencia a las mujeres, porque solemos confundir el término. La violencia intrafamiliar o violencia doméstica es solo el ámbito dentro de la casa, pero a las mujeres se nos violenta tanto adentro de la casa como afuera. Entonces sí me gustaría hacer esa diferencia porque de verdad que, como dices, la raíz del problema, a las mujeres se nos violenta por el simple hecho de ser mujeres, no por ser madres, no por ser esposas, no por ser hijas. El ser mujer es un factor de riesgo. Lilia, ya No puedo llegar a creer Ya en po- ese ajá. extremo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que nos hace shock la idea, porque es absurda, por supuesto que es absurda, pero es una realidad. Sí. Y aportando a lo que decía Araceli respecto de los varones, psicológicamente se sabe que hay 3 formas en que los varones ejercen la violencia. Una de ellas, que es la más sencilla, es hacia las mujeres, porque son más vulnerables o son en menor jerarquía. Pero una vez que ya no pueden, y como dice Araceli, llegan y dicen, ella tuvo la culpa, ella me provocó, si ella no hubiera hecho, yo intenté pero no hizo caso, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando ya no logran violentar a la mujer directamente, empiezan a violentarse con otros hombres, o sea, salen del ámbito privado y empiezan a pelearse con el de la calle, con el policía, con otros. Y aún todavía después, si no logran tampoco controlar a la mujer a partir de violentar a otros externos, se violentan a sí mismos. Entonces son hombres que ya nos están llegando diciendo, me voy a matar porque si ella se va yo me mato. Y si me mato es tu culpa. Y si me denuncias me voy a matar Bueno, sí, y voy a pero esa matar ya es a una mis violencia hijos. psicológica. Pero es una violencia hacia sí mismo. Y además sí se mata, o sea, sí Se lastiman. llegan al hospital. Entonces cuando la mujer llega ¿Tenemos con esos nosotros- aquí? Sí, por supuesto. Todas atendemos casos aquí desde hace años. claro. Ándale, la caras versión vemos. es local. No que en el mar la vida es más sabrosa. Todo es versión local, de verdad. Son casos, lo que hablamos aquí son casos, y en específico de Benito Juárez, pero hemos tenido oportunidad, tanto Liliana, Susi, de trabajar en el prácticamente en todos los municipios del estado, y es la misma historia, de verdad. Bueno, hay que recordar que el 25 de noviembre, pasado 25 de noviembre, fue el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y en ese sentido, te traigo una estadística, lo más actual que hay, es el 40% de las mujeres en el país padecen algún tipo de violencia, según el INEGI. 4 de cada 10 mujeres, por consiguiente, sufren violencia. Y en el estado de Quintana Roo, el 30% de las mujeres casadas o unidas declaran que alguna vez han sufrido algún tipo de violencia. ¿Alguna vez han sufrido es que te den tu cachetadón, un jalón de pelos? O, Pues que- o cualquiera de de plano las que te tipos de pegaron. Varios tipos de violencia, hay que recordar, no nada más físico, Claro, incluso que te digan esta quincena no te doy dinero. que es la patrimonial o Yo creo que será muy importante partir de algo.
definir qué es violencia. En lo que estamos, desde instrumentos internacionales, nacionales, dentro de los cuales están las leyes que bien nos has comentado y que nos hizo favor la senadora de enviarnos, y aterrizados completamente al ámbito local, en específico al artículo 176 bis de nuestro Código Penal, o sea, esto internacional, federal, estatal. Se define como violencia el acto u omisión intencional donde existe un abuso de poder. Así es. Dirigido a dominar, someter y controlar o controlar. Entonces, acto u omisión intencional donde hay un abuso de poder. ¿Sí? Este dominio-control puede ejercerse de manera, ya son los tipos de violencia: psicológica, como bien mencionas, física. ¿Verbal? La verbal es una forma psicológica. psicológica. Los 6 tipos que penaliza el Código Penal es psicológica, moral, económica, sexual, patrimonial y física, que es el golpe en sí. ¿El económico y el patrimonial no sería lo mismo? Están íntimamente relacionados, pero no son lo mismo. A ver, ¿cuál es uno y cuál es el otro? La violencia económica es, lo dice el Código Penal, una de las manifestaciones, evitar que tú consigas para mantenerte, por ejemplo, prohibirte trabajar o quitarte el dinero de tu trabajo o condicionarte el dártelo, como bien dice la licenciada, condicionarte si quincena no te doy, eso es violencia económica. La violencia patrimonial es cualquier menoscabo o destrucción de algo que se considera nuestro patrimonio. Así es. Por ejemplo, algo muy clásico: empeñar las escrituras de la casa o del terreno. Hipotecar la casa. Robar las escrituras. Romper o esconder las actas de nacimiento o documentos oficiales que son parte de nuestro patrimonio, son de las manifestaciones que más encontramos comúnmente en nuestro estado y en especial en Benito Juárez. Bueno, y yo quisiera saber cuál es la reacción del Ministerio Público si llega la señora y le dice: oiga, vengo a denunciar a mi marido porque fíjese que ya me rompió las actas de nacimiento de los niños y ya me escondió las escrituras de la casa. Y le va a decir el Ministerio Público: ¿y usted no estará medio loca? Pues vaya y saque unas copias y no esté usted aquí molestando. ¿O qué? ¿O me vas a decir que le levantan la denuncia, van por el marido, le toman la declaración, naranjas? Si cuando llegan golpeadas y sangrando y todo, no les hacen caso. Entonces le dicen: a ver, presente 2 testigos de la golpiza que le dio. ¿Te acuerdas la otra vez que estábamos ahí que querían testigos de una violación en un camión? Efectivamente. Pues, ¿cómo crees? Digo, oiga, ¿qué cree usted que la violaron con los pasajeros arriba? No me amuele. ¿Tú crees que les van a hacer caso estos del MP? Sí, fíjese que Sí. hay que ser preséntame honestas. uno de esos, porque te aseguro que si ahorita le decimos a la gente que nos haga favor de llamarnos al 998-152-2205, 998-152-2278 y nos mande un mensaje y nos diga si conoce un ministerio público de estos, ay, pues, ¿qué le regalaremos? Una botella de champán. Han evolucionado las cosas. Sí, ha cambiado. Han evolucionado las cosas. Mira, en 2006, un poquito antes, 2004, 2005, que me empecé a especializar en esto, que ni siquiera existía el delito de violencia familiar. Esto que mencionas era el pan de todos los días. Sí. Absolutamente, así tal como lo has pintado. En cuanto en el 30 de junio de 2006 que se publicó el delito de violencia intrafamiliar, que es de lo que estamos platicando, comenzó poco a poco a crecer la cultura de la denuncia con respecto a esto y la especialización de las ministerios públicos, porque es una mesa especializada de atención a la mujer para atenderlas, y se han ido capacitando y se han acercado. Hay de todo. Hay de todo definitivamente, pero sería de mi parte, la verdad, poco justo decir que no ha habido avances, porque sí los ha habido, y ha habido más sensibilización y hemos hecho redes, porque es un trabajo titánico. Hemos hecho redes, entonces cuando no van del equipo de la Procuraduría, van del CEPAF, van de Prevención del Delito, vamos del IQM, van del pero sí, pero para que actúen les tienen que echar un montón. Y no digamos que somos necesariamente. solidarias. No, somos una red. Yo creo que ahí en ese sentido siempre hemos estado coordinados, ¿no? Y sobre todo para las reformas. Aquí es importante tener una ley adecuada. Por ejemplo, a lo que tú te referías, el ejemplo que dabas del Ministerio Público,
decía antiguamente que fuera la violencia en forma reiterada. Esto ya fue reformado. Actualmente, aquel que ejerza violencia, ¿sí?, será sancionado de acuerdo a la penalidad, que es de 6 meses a 5 años. ¿Sí? También fue reformado el famoso violencia intrafamiliar. Con lo cual siempre alcanzan fianza. Sí, porque tampoco... Sí, pero también ya ahorita puede ser más bien dicho, ya ahorita no te permiten la querella, por ejemplo, bueno, más bien dicho, te permiten la querella, pero también te permite que el Ministerio Público la inicie de oficio. Correcto. Entonces ya no tienes que llevar a la persona de la mano para que presente la denuncia. Ya si hay un hecho ilícito, tú lo puedes denunciar, cualquier persona lo puede denunciar y el Ministerio Público lo tiene que tomar de oficio. ¿Sabes dónde considero que está todavía muy atorado el asunto y que valdría la pena trabajar? A lo mejor opinan diferente. En la parte de cuando una mujer, o ya sea una vecina, un vecino llama y en la casa se está dando el acto de violencia y llegan las y los policías de seguridad pública. El acto de flagrancia. El acto de flagrancia. Ahí en ese momento sería salva vidas que en ese momento los policías pudieran llevarse al agresor de una vez detenido al Ministerio Público, y aunque no es un delito grave, como es en flagrancia, lo tienen que procesar, les guste o les disguste al Ministerio Público hacerlo, lo tienen que procesar en ese momento. Pero se da mucho la negociación entre los policías y el agresor, y resulta que no los agarran. Fíjese que esa parte me parece que es un punto importante. Como que hay simpatía de género ahí, ¿no? La verdad. Pero es que el primer paso es que luego los policías se niegan a ingresar al domicilio. Sí. Aún y cuando están escuchando los gritos y todo eso, dicen, no, señorito, no puedo entrar. No, porque entonces a mí me agarra derechos humanos. No. Solamente que una gente que esté ahí adentro me diga que me abra la puerta y me diga que pase. Si no, no puedo entrar. Punto número 1. Y ya mientras están matando a la gente ahí adentro. Así es. Ahí es falta de capacitación. Es corrupción. Sí. Porque qué tal si es la señora la que le está pegando al fulano. Que también se da en sus casos. Se da, ¿verdad? Y en menor proporción, ahí es corrupción, igual nada de género. Sale la señora y le dice, toma mi esclavita y ya váyanse. Sí. Y déjenme acabarle de dar otra porque no me desquité bien. ¿Nos vamos al corte? Ok. Y ahorita regresamos. Okay. Gracias. Okay. Fuego Cruzado. Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, Local 6, a 500 metros de la zona hotelera. ¿Cómo previene usted a sus hijos contra el abuso? Primero que nada, decirles que tienen que ver con quién hablan, cuidarse de no juntarse con cualquier persona y que nos tengan confianza más que nada como hijos. Es lo que yo hago, platicar mucho con ellos. Pues no dejando que se vayan con los vecinos sin que esté un adulto con ellos, que alguien esté siempre mirando dónde andan, así. Platicando con ellos, mantenernos informados y hablar de las cosas, o sea, como debe de ser. Pues lo cuidamos, no salir que no salga, que tengan cuidado con la gente grande. Si le hablan, pues que no le hagan caso.
Me han dicho que yo no le haga caso a los extraños, que no le abra la puerta a los extraños, y si alguien me quiere dar un ray, que no lo acepte. Primero que nada, que deben de tener cuidado consigo mismos, que las ideas que les transmitimos en casa son las adecuadas y que nadie puede abusar de ti porque seas pequeño, porque eso es incorrecto, y pues que todo lo deben de decir porque la única que les puede ayudar son su familia. Más que nada que tenga confianza en mí y decirme lo que le pasa, que no tenga miedo de que si le van a hacer algo, pues que le digan, oye, voy a pegarle a tu hermanito o a tu mamá. Si tú les dices, le digo, no tengas miedo, al contrario, es más cuando confianza debes tener en mí. Que me mantenga cerca de un adulto y que me vaya hacia él, y cuando me venga de la escuela, que me venga con cuidado. Y así para que no me empiecen a hacer cosas. No es eso. Te duele recordar de lo que te pasó. Bueno, hemos hablado de los adultos que de alguna manera nos podemos defender, aunque pienso que son muchas las maneras de defendernos. Creo que a veces a algunas mujeres les gusta que les den sus cates. No, definitivamente no. Yo creo que coincidimos en eso. No. Ya no eso de que si ya no me pegas, ya no me quieres, ya no se vale. No, nunca se ha valido. Es otra de las justificaciones. ¿Tú crees? Porque yo veo que hay mujeres en todas las clases sociales que por desgracia no van con lo que ustedes están diciendo, ¿eh? Algunas no se deciden a dejar al golpeador ni a denunciarlo porque es más cómodo estar en casa recibiendo el dinero que salir a por trabajar. Dependencia económica. Sí. En otras sociales sucede lo mismo. Cuando la señora dice, te voy a acusar, sí, pero mientras me acusas y te divorcias, te cancelo mañana las tarjetas de crédito. Y la misma mujer que en la mañana te platicó que ha guardado durante años que su marido le pega y que ya no lo aguanta y que tú dices, no es posible si es un hombre tan preparado, tan rico, que se le ve tan bien, tan educado, ¿no? ¿Cómo que le pega? Al día siguiente te dice, mi marido es lo máximo, ¿no? Porque la amenazó con quitarle las tarjetas y dice, ¿yo qué voy a hacer sin tarjetas? Entonces, no nada más es una cuestión de esa naturaleza, ¿eh? Sí, y las hay de todos los órdenes, porque tampoco puedo creer que no haya una que no agarre un sartén y le conteste. Claro. Y mientras llega la policía, pues a ver a cómo nos toca, ¿no? Va a salir perdiendo, pero el otro no se va a ir limpio. Lo que pasa es que una cosa es la agresión y otra la defensa propia. Sí, entonces claro que conocemos casos de mujeres que defendiendo su vida o la de sus hijos e hijas, han tenido que recurrir a violencia física para salvar su vida. Y claro que también hay mujeres agresoras, porque la violencia nos alcanza a todos y a todas, no importando la clase social. Hay niños que son violentos con el resto de los niños. Correcto. Que lo estamos viendo como una crisis en las escuelas. Así es. Pero definitivamente eso sí se lo puedo asegurar. Es ahí a donde vuelvo a lo mismo. No, a nadie le gusta que le peguen, de verdad. Ya para castigar al que lo hizo. Pero ¿qué medidas de prevención tenemos? ¿En qué momento les decimos a los adultos, oiga, tranquilícese? Había comerciales, yo recuerdo, hace algunos años, que salía un reloj y decía, respira y cuenta hasta 10, ¿no? Sí, si te vas a enojar, respira y cuenta hasta 10. Pues parecía de tontos, pero al final daba resultado, porque cuando uno veía que alguien se irritaba, en automático le decías, respira y cuenta hasta 10, ¿eh? Y luego ya me dices. Entonces, ¿qué hemos hecho para eso? Nada. No, se está trabajando precisamente en la prevención. Nosotros, en especial la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo, en la dirección que yo presido, Prevención del Delito, estamos trabajando muy fuertemente, sobre todo en las escuelas y en las comunidades, con los adultos, los papás, retomando los valores, volvemos a lo mismo, escuchando que dialoguen entre ellos mismos. Aquí lo más importante, y creo que no me va a dejar mentir la psicóloga, es la comunicación. Para mí es la solución de la problemática fundamental de la familia. Sí. La violencia además se da en cascada, ¿no? Desde vamos a imaginar, es la situación económica, la comunidad, el municipio, el entorno, lo que violenta a un sujeto. Y este sujeto llega a casa y no es justificable, como dice Araceli, pero violenta a la mujer. La mujer se va con los hijos.
Y los hijos, entre pares, o sea, del que tiene más poder, que no necesariamente es el mayor, el de en medio, el menor, el que tiene más poder violenta al otro. Y hasta el más chiquito violenta a la mascota o se desquita con los juguetes. Entonces, imagínate que es como una energía, o la violencia es un cúmulo de energía que está fluyendo allí. Y el bullying, por ejemplo, en la parte de los pares se va hacia la escuela, de la escuela a la casa, de la casa a la escuela, pero se va filtrando. En el trabajo está el fenómeno del moving, que es lo mismo que el bullying, pero donde nos estamos violentando entre compañeros de trabajo, ¿no? Violencia contra las mujeres, la violencia de hombres, los hombres violentos, todo esto son como etiquetas que tiene el gran fenómeno de la violencia, porque siempre va, como es una desigualdad de poder, va en cascada y hay que incidir en todos los ámbitos, ¿no? El instituto, a propósito de lo que dice la licenciada Susana, el instituto tiene un programa que se llama Voces Jóvenes, en donde se están dando talleres y cursos de sensibilización a todos los colegios de bachilleres, y una de las cosas que se pide es que los jóvenes pasen de voz a voz, entre pares, modos distintos de relacionarse. Y es que ya todas las dependencias tenemos prevención de delito, tanto PGR, Procuraduría y la propia policía, y no nos damos municipal, abasto. estatal, y no nos damos abasto, ¿eh? O sea, No, en ese sentido hay que retomar esto, trabajar muy fuerte, retomar los valores, comunicarnos con nuestros hijos, comunicarnos con nuestras parejas, y yo creo que es la única forma que le podamos entrar con toda seriedad para prevenir el delito. Pues miren, y en aquí este nos caso la dice violencia. Un señor que no voy a dar el nombre, dice, ¿dónde puedo denunciar a mi esposa? Soy un hombre maltratado desde hace 7 años, no la quiero dejar porque mis hijos son pequeños. Sí, es el caso. Bueno, y volvemos a lo mismo. Y si llega el señor ahí con el Ministerio Público y le dice, oye, pues es que mi mujer me maltrata, pues serás mandilón, pues póntela quieta. No. El Ministerio Público es importante, incluso todas las dependencias, como bien mencionaban hace rato, hemos formado una red para prevenir y erradicar este tipo de violencia dentro de la familia, en todos los aspectos. Incluso la Procuraduría tiene un Ministerio Público dentro del propio DIF. ¿Con qué finalidad? Si esta persona gusta acercarse al DIF con nosotros en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, nosotros, independientemente de que lo vamos a acompañar para que el Ministerio Público lo escuche, qué es lo que está viviendo, y si se tipifica como un delito, también lo vamos a canalizar para que reciba terapia, tanto él como la familia. Porque lo que decían los niños, cuando se están agrediendo en la escuela, nosotros tenemos cursos de capacitación, acudimos a la escuela. Si detectamos al menor, nosotros no podemos pedirle al menor que se acerque con nosotros. Damos un citatorio para que sean los papás quienes se presenten con nosotros y veamos de fondo cuál es el problema que se está dando al interior de la familia y que ya está saliendo hacia una escuela o hacia los demás menores. Entonces, yo creo que todos estamos trabajando muy, muy de lleno, porque todas las instituciones estamos muy comprometidas en erradicar la violencia. Y nos coordinamos porque nuestras competencias son distintas. El DIF no hace lo mismo que el instituto, no hace lo mismo que la dirección de la licenciada Susana, entonces tenemos que irnos como compaginando o ayudando unas con otras. Como un gran... Sí. Ahora, les decía, estamos hablando de los adultos, pero están también los niños. Así es, los que niños son más que son vulnerables violados, todavía. Y que lo hemos visto, nos hemos enterado por los diarios, por los distintos medios de comunicación, que es también los familiares. Y en un número muy alto los abuelos. Sí. ¿Qué hacemos aquí? Porque yo creo que son muchísimos más que los casos que los que conocemos por la vergüenza de la familia, ¿no? O incluso por el temor del menor a mencionarlo. Sí, pero también de repente, ¿y cómo voy a meter a mi papá? Sí, por las madres que un poco están ahí. ¿Cómo voy a meter a mi? Si luego a veces no se atreven a denunciar al marido. Ese es el otro punto. Y es el marido. ¿Cuántas? Sabemos de que tienen ahí hijos. Por eso con las tenemos hijas. que fomentar la cultura de denuncia, ¿sí? Y no se queden callados. Ese es el punto fundamental. Aquí, si la víctima necesita primero apoyo psicológico, hay que canalizarlo con un psicólogo para precisamente prepararlo y ya de ahí prepararlo inclusive para acompañarla a denunciar. Y ya una vez que esté hecha la denuncia, bueno, pues viene todo el procedimiento. Pero ese paso es muy difícil, tomar la decisión, ¿no? Y sobre todo que luego el niño le hagan o la niña le hagan caso, la mamá o el papá, ¿no? En la semana anterior, y a eso se debe también que
hubiésemos hecho este programa, la semana anterior y los primeros días de esta semana, en los diarios salieron 3 casos de violaciones. Sí. Y en los 3 casos, los violadores salieron libres, de manera inmediata. Hoy fue la denuncia, hoy fue la detención y al día siguiente el seguimiento del violador está libre. ¿A qué se debe? No, ya está eso, ahí están todos los diarios, o sea, no, ¿a qué se debe? ¿Son estos los ministerios públicos de los que ustedes me hablan, que son a todo dar y que ya cambiaron y que todo está requete bonito y que no vamos a mandarlos al psicólogo y nosotros les pagamos? ¿No? ¿Qué pasa? Porque yo recuerdo, hace también algunos meses, que bueno, los jueces decían, es que no integraron bien la averiguación. Sí, si no dan los elementos probatorios. Faltas de ortografía. Es que, bueno, pero si lo agarraron, lo tenían enfrente, o sea, no me digas que porque pusieron A sin H, ¿no? Ha de haber y se lo Por faltas de tomaron. ortografía definitivamente no se libera a nadie, definitivamente. Como bien dice la licenciada Susana, hay que ver el caso en específico. Yo por lo menos no escuché de estos casos, muy probablemente porque he estado fuera prácticamente todo este mes, trabajando en talleres de prevención de violencia. He estado fuera y no conocí. Sin embargo, he atendido muchos asuntos donde hay niños y niñas violentados sexualmente. Y aquí es importante resaltar que los niños y niñas tienen un doble riesgo. Siendo la violencia un abuso de poder, para un adulto es más fácil abusar con su poder de alguien que aparentemente no tiene ninguno. Nos parece más frágil, más vulnerable. Y entonces podemos violentar a niños y niñas externos cuando son violadores sexuales, sí, violadores o abusadores sexuales, pero también existe la violencia intrafamiliar hacia los niños y niñas. No necesariamente tiene que ser sexual, sino la violencia que hablábamos de un principio que se da dentro del ámbito doméstico, también el golpe pero psicológicamente. un caso grave, y es exactamente el que quiero puntualizar, es en el de la violencia sexual, porque me parece que ya es un punto máximo. Y si en ese punto máximo las autoridades se duermen, ¿cómo puedo creer que actúen en el punto mínimo? ¿Sí? O sea, ¿cómo si frente a una violación se muestran apáticos o dejan libres a los violadores? ¿Cómo puedo creer que los van a castigar si les dan 2 cachetadas o les pegan o llegan con 3 quemaduras de cigarro? Las 2 cosas son fatales, sí. Pero en el punto máximo los están dejando ir. Ahora, todo esto, quiero que les quede muy claro, son ejemplos reales. Sí. No los tenemos que ocultar. Y realmente yo creo que a ninguna de nosotros nos los es ahí a donde yo me pregunto, ¿para qué tenemos otra vez todas estas leyes si al final de cuentas los errores son humanos? Sí. ¿Cuándo los vamos a corregir? O sea, si le vamos a enseñar valores a los demás, cuando el Ministerio Público no los tiene, ya está canijo. Porque el primero que los tiene que tener es el señor que dice que va a impartir justicia o no. Claro, así es. Bueno, y si ese ya los perdió, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, fíjate que... ¿Ya trataron psicológicamente a los señores ministerios públicos para ver que no son también golpeadores? Bueno, el instituto los llama. ¿Verdad? ¿Por qué no les dan una checadita? A ver cómo están. Sí. No vaya a ser que cuando lleguen dicen, ay, mano, pues estoy de tu lado porque a mí también me gusta darle su zarandeada. Sí, ¿sabes qué, Lilia? Yo creo que sí se conjuntan muchos factores porque yo quiero hablar desde el área que yo conozco, ¿no? De lo que sucede en los ministerios públicos, pero hay mujeres que sin abogada lo logran. Porque van a sus citas, tienen empuje, son muy hábiles para poder transmitir lo que está sucediendo, acompañan a los hijos, están con ellos, ¿no? Y hay otras mujeres que con la abogada, la mejor abogada con ellas, tampoco lo logran. Creo que tiene que ver también con el empuje que tiene la mujer, con el abogado, por supuesto, que está acompañando, con el ministerio con el que llegan, con el momento de violencia en el que se encuentran, porque decías, y voy a retomar un poquito, que les gusta o nos gusta que nos peguen, y no es así. Hay un factor psicológico, seguramente has oído hablar del ciclo de la violencia, en donde hay una parte en donde ella no puede reconocer que está siendo violentada y la solución más fácil es continuar, pero ese ciclo que está dando la vuelta va a hacer que ella
cuando continúe tome decisiones distintas. Entonces, de repente, hemos tenido casos que la señora llega con una bolsa grandota y una BlackBerry, pero no tiene lavadora en casa. Y se le obliga a que tenga la casa limpia, ¿me explicó? O sea, como que hay una parte de apariencia hacia afuera, pero hay otra parte que no. Entonces, hay mujeres que con o sin abogado lo logran y que hacen que los ministerios públicos cumplan. Y hay otras mujeres esto que te digo de las mujeres que, si nos gusta que nos peguen, hay un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado. Así es. De Robin, no me acuerdo su apellido. Recuerdo el nombre, pues si se le olvida a Peña Nieto, a mí, ¿por qué no? Yo no pretendo ser presidente de este país. En él se especifica que hay mujeres que ya adoptan ese perfil y que se casan una vez con un golpeador, se divorcian, pero buscan otro, o se encuentran otro, lo seleccionan. Sí. Otro golpeador, porque ese es el perfil. Entonces, si te gusta. Te voy a decir un comentario al margen nada más. Ella escribió después un libro que se llama ¿Por qué? Y explica cómo se confundió de ideas. Se llama ¿Por qué? El libro. Pues yo creo que a lo mejor entró en Neuróticos Anónimos y entonces ya le dio la vuelta a la hoja. O como el libro que trae yo creo aquí. que en todos los ciclos de violencia, y me gustaría que Lili nos corrija si yo estoy mal, o me corrija si yo estoy mal, pero para que se dé la violencia tiene que haber dos. Pues sí, contra la pared no se dan, pues si no son tontos. También ¿Cómo tiene crece mucho que ver sangre? en nosotras, mucho que ver en nosotras, hacia dónde queremos seguir nuestras vidas y hacia dónde nos acurrucamos también, ¿no? También tiene mucho que ver con nosotros. Esas redes que nosotros estamos formando son precisamente invitando a las mujeres a que se acerquen a nosotras, que ya sea en el DIF, en el IQM, en la Procuraduría, con un abogado, que se acerquen. Porque si se lo platican a la vecina y la vecina le dice agáchate manita mejor cada vez que lo hagas enojar, pues ahí va a seguir la violencia, ¿no? Que se acerque con alguien que la pueda sacar de ese ciclo de violencia que ya tiene. Sí, o si se acerca conmigo y le digo agarre el sartén y dáselo. No, pues a la pobre en la cárcel, ¿verdad? Aquí veo que traes otras estadísticas. Así a es. ver, dime. Mira, yo te traigo varias estadísticas del comparativo del 2010 al 2011 de los principales delitos, como el abuso sexual, ¿no? Que era lo que decías. En el año 2010 fueron 387 y de enero a octubre son 420 o sea, en el antes era estado. uno diario, ahora ya son 1.5. Así es. Y te estoy hablando que 2011 es hasta octubre. Nos falta noviembre y diciembre, que son los meses más álgidos. Y yo podría completar un poquito esa estadística diciendo que de ese número que está manejando la licenciada Susana, 210 aproximadamente de esos casos ha sido con asistencia del DIF porque los papás no se han acercado a denunciar. Y hemos tenido que ser nosotros en representación de los padres quienes asistamos a esos menores a que presenten esa denuncia. Ahora, fíjense que esto… ¡Qué vergonzoso! De estos 387, 315 son de la zona norte del estado. Ojo. Luego el acoso sexual, 41 y 50 en lo que va del año. El año pasado fueron 41 y 50 en lo que va del año. Hostigamiento sexual, 7 el año pasado y 10 en lo que va del año. Violaciones, 472 en el año pasado y 393 en lo que va del año. Sustracción de menores, que es otro chantaje tremendo de los hijos, ¿no? 270 y 240 en lo que va del año. Violencia familiar, porque también ahí es, ojo, estamos hablando de violencia intrafamiliar. Y ya fue reformado también el Código Penal en ese sentido, que es el 176 Quaker, que fue en el 2010 esa reforma y ya es violencia familiar. El título octavo sí dice intrafamiliar, pero se tuvo que reformar porque los ministerios públicos, aquí sí, decían que nada más se refería a la violencia a lo que sucedía dentro de las cuatro paredes. O sea, no se iba más allá. Entonces, por eso se hizo esa reforma, fíjate, hasta dónde el criterio ¿Cuántas son? ¿No del nos has Ministerio Público. En total… son por clasificación de los delitos que te estoy comentando, que es abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual. El último el de violencia familiar son 1.655 el año pasado y lo que va del año 1.609. Hasta octubre, se va a superar la cifra con los 2 meses. Porque hasta octubre está y recordemos que siempre en cada cifra que se ve hay una cifra negra. Así es, porque tiene su sombra atrás la no que todo no se denuncia, la que no se denuncia definitivamente. Entonces, si esto es lo que vemos, imaginemos lo que está en la sombra. Ahora, lo que pasa en las comunidades rurales, pues ni pensar. Ni pensar que se denuncie.
No, y sobre todo que está mucho más naturalizada y normalizada la violencia hacia la mujer, definitivamente. No les parece que sea un problema, parece que es una manera social. Es una forma de vida. De autorizar. ¿Cómo este buen libro que trae aquí Araceli? Sí, es para mí un... Mi marido me pega lo normal, de Miguel Lorente Acosta. O sea, bueno, hay algunas que les preguntas, ¿y tu marido? No, si es muy buena gente, nunca me ha pegado. Nos vamos al corte, enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¿Qué? ¿A qué cree usted que se deba el abuso contra menores? Mi punto de vista es que la educación empieza desde la casa, ¿no? Si tú enseñas a tu hijo a vestir bien y todo, obviamente va a tener un respeto ante la sociedad. Pero si el niño, a veces la vestidura tiene mucho que ver, por eso a la gente le falta el respeto, sobre todo a las niñas más que nada. Bueno, pues yo creo que debe hacerse una conciencia en protección a los niños, porque bueno, son los más desafortunados los que luego se encuentran desprotegidos, ya sea porque luego los padres salen a trabajar y se quedan solitos y están en contacto con el abuso de personas, bueno, que tal vez en su niñez fueron maltratados o no tienen una conciencia o alguna educación sobre ese tema. Porque las autoridades no toman las cartas en el asunto, como si uno no existiera para ello, y ellos nada más se acuerdan de uno cuando están en el partido y todo eso nada más, pero ya una vez que están sentados ya no se acuerdan ni de quién perdió un familiar, ni nada. Los padres que descuidan a sus hijos, las escuelas que no hay el personal capacitado, hay que platicar con los niños. Pues porque los papás no tienen mucha comunicación con los hijos. Yo creo que es por eso, porque hay que hablar con ellos, platicar, para que así ellos pues tengan la confianza de platicarnos sus cosas. Pues mayormente también tiene que ver con los padres que trabajan. A veces no tenemos el tiempo suficiente para nuestros hijos. Sí, y es el estrés del trabajo. Eso de la vida diaria, mayormente es eso. Bueno, es lo que yo opino. Sigue. Estamos hablando de la libertad de los violadores y estás explicando que puede ser. Yo estoy especulando, ¿no? Los delitos o los expedientes, las averiguaciones previas se consignan con tienen que tener dos elementos. El delito, el tipo del delito acreditado y la responsabilidad de un presunto responsable. Entonces, tal vez en la situación de violación sí se da el delito y el delito es claro. Encontramos las evidencias forenses, ¿no? Sí. Y las declaraciones. Todo acredita que hay el delito y que se da el tipo penal, pero tal vez especulando no se reunieron los elementos de responsabilidad.
Que bueno, eso es ya lo que hay para permite hacer que le el den. análisis de ADN, de cosas así, de semen y de todo. Ya tiene En la ese caso Procuraduría, nos ¿o todavía no nos tienen? apoyamos con los peritos de PGR. Hay una Son colaboración diferentes, ya. Son diferentes. El de ADN, como dice, se apoya con Bueno, peritos es que de yo PGR no sé en unos cuáles casos. sean los análisis Y que se hagan, pero los de alguno tiene fosfatasa que- ácida y el de espermatozoides sí se hace aquí en la Procuraduría. Esos sí son, y tienen peritos en la del Estado y obviamente en PGR. Los de ADN son un poco más complejos por el costo. Sí. Entonces, en ciertos casos se hacen. Pero los otros siempre se han hecho, ¿eh? Los otros dos es fosfatasa ¿Será? ácida Porque y ya ves el señor espermatozoides. de Chetumal que finalmente lo tuvieron que dejar libre porque no había sido el violador de la niña tampoco y que estuvo ahí, a uno que le hicieron hasta manifestaciones para que lo dejaran libre y de cualquier manera lo tenían adentro y salió creo que después de 2 años o 3 años y porque el señor no había sido el violador. Pues Y es entonces, que puede pasar. bueno, lo que hablaba pero es que también ahí se dudó desde el día siguiente. El probable la gente responsable. salió y les dijo, no, pero si el señor estaba aquí y le pusieron marchas y, o sea, los vecinos, ¿no? No fue, pues si nosotros lo vimos. Pero hay que ver todos los elementos probatorios que integran ese expediente, en este caso la averiguación previa en su momento. ¿No será que como dijo el depende- procurador aquí lo que necesiten hacer es verdaderamente una revisión de su personal para se está haciendo, para saber que esa es la estén intención lo del licenciado suficientemente Gaspar Armando capacitados, García entrenados Torres. y que no vayan a ser enfermos Así es. también, ¿no? Sí, también Sí, estamos hay conscientes. perfiles agresores, Hay perfiles, claro. sí. Hay perfiles Y cualquiera puede adentro. ser un Porque la servidor violencia público, ¿no? contamina, ¿eh? A ver, estar trabajando todo el tiempo con violencia, como cuando trabajas con algún material tóxico todo el tiempo, tienes Sí. el riesgo de contaminarte si no te proteges o por temporadas tienes que apartarte de eso. Correcto. La violencia, por supuesto, que contamina también y por eso es muy, muy, muy importante brindarles a las y los ministerios públicos la oportunidad de moverse y de tener una contención de verdad profesional. O terapia de descarga también, que terapia de ustedes saben descarga, que lo que es Sí, contención emocional. que tampoco se les da a los policías, ¿eh? Y que tendría que dárseles porque pues también están bajo mucha presión, bajo mucha mucho presión. estrés. También se sabe de personas de la policía estatal o federal que tienen enfrentamientos y después llegan a su casa y enloquecen. Sí. Así Pero es. porque estuvieron a punto de perder la vida, pues si no se enfrentaron con quienes llevaban resorteras, sino con unas metralletotas, ¿no? Claro. Y, como dice y no Liliana, es tienen que es en ninguna cascada. descarga, no tienen nada. Sí. Hay un programa de Secretaría de Gobernación para es federal para todas las seguridad pública. Se está llevando a cabo con sus limitaciones, pero sí se tiene contemplado porque es parte de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que también los de seguridad pública esté sensibilizado y capacitado para la atención. Pero bueno, ahí Poco a está, poco. ahí está. Hay que No, sí, de verdad. Pues me voy a morir y no lo voy a ver. Pues, Ojalá ¿sabes que qué? ustedes Pues, sí, pero ya para que le platiquen a sus nietos, porque yo ya no. Sí, bueno, pues las nuevas generaciones tienen ideas distintas, ¿no? Así es. El feminismo empezó en años 70, el movimiento para Bueno, hacer todo esto. espérame tantito. Ideas distintas, pero estas agresiones y esta violencia en las escuelas no se tenía antes, ¿eh? Entonces, que esos cambios tan distintos, ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Porque Claro. tenemos ya estas reacciones tan brutales en las escuelas. Bueno, contra yo le tus atribuyo mucho a compañeros. los juegos que por todos lados hay, están bombardeados los niños y son muy agresivos los juegos de video. Todo Sí. es matar, 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 si se fijan y analizan. Bueno, es agresivo prender la televisión. La misma televisión. Para ver las noticias. Incluso Es ver agresivo. el periódico, ¿no? También los El medios de periódico. comunicación. Sí, todos los medios. de No, un comunicación. niño ya viene en el auto y voltea y ve el periódico con la sangre y el señor ahí. Eso es muy violento. O sea, entra a los sentidos del niño, entonces lo empieza a naturalizar también, como para decir, pues así funciona la vida. Bueno, sí, las pláticas que tenemos los adultos, que también son familiares y que de repente se abordan temas que en mis tiempos no sucedía, ¿no? Era chamaco, vete para allá. Así es. Entonces uno no participaba en las pláticas de los adultos y disfrutabas tu niñez con otros juegos. Así es. Entendiendo que esta violencia, en este caso a las mujeres, pero que vemos que alcanza a todos y a todas, a varones, a los niños y a las niñas, entendiendo que tiene su origen en estos estereotipos con los que crecemos y que nos han venido heredando. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es un modelo
que damos por bueno, que se generaliza y que seguimos, ¿sí? Que intentamos seguir, que intentamos copiar. Entonces nosotros tenemos modelos de lo que debe hacer un hombre, de lo que está bien que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una mujer en nuestra sociedad mexicana. Estamos intentando cambiar esto, pero como bien dice, lo vamos a cambiar para mejorar o para empeorar, porque siempre se puede empeorar, ¿no? Entonces, por eso desde muchos lados escucho y participamos, y me incluyo, en dar talleres a todos los niveles, tanto a maestros, maestras de distintos niveles. En este caso me ha tocado últimamente dar a servidores y servidoras públicas, sector turismo, para sensibilizar realmente y explicarles lo siguiente. No solamente tienen que eliminar la violencia, deshacer estos estereotipos de género que ya no nos funcionan, esta construcción social que ya no nos funciona, construir una nueva, más equitativa, y no solamente en su trabajo. Hay que empezar por mí mismo, por mí misma, para que entonces permee hacia mi familia, y de ahí se va a ir hacia las escuelas y por supuesto a la sociedad. Porque como dice Gandhi, y lo dice bien, si quieres cambiar al mundo, cambia a ti mismo, y en este caso a ti misma. Y de verdad que funcionan los talleres de sensibilización, lo vemos en los resultados, nos dicen a personas, me cambió la perspectiva, me cambió la idea, lo voy a aplicar en mi familia, lo voy a aplicar en mi trabajo, lo estamos viendo de verdad. Es picar piedra y es una tarea titánica, pero tenemos que hacerla y no vamos a dejar de hacerlo. Y a mí me gustaría nada más comentar algo acerca del abuso sexual, ya algo muy enfocado hacia los niños. El DIF está recibiendo denuncias anónimas. Esto es cualquier vecino que se percate de violencia, maltrato, descuido, háganlo saber al DIF. Es anónimo, nosotros damos seguimiento y si hay que presentar denuncia, nosotros la hacemos. Y bueno, pues ya tenemos una tarea muy grande, pues hay que cambiar uno y hay que cambiar el sistema económico, fíjate tú. Eso sí son retos. ¿Cómo le vamos a hacer con tanto cambio? ¿Será que la rueda de la fortuna se nos quedó arriba o abajo? ¿Ustedes qué creen? Muchísimas gracias, Liliana. Gracias Ana Luz, a ti. Gracias. Araceli. Gracias, Susana. buenas noches. Muchas Gracias. felicidades a la licenciada Ana por su trabajo y por el programa tan importante e interesante. Muchísimas gracias. Gracias por su presencia esta noche. Y bueno, pues ¿qué puede hacer uno si no desearles el mejor de los éxitos y agradecerles además mucho sus esfuerzos, su trabajo? Gracias. Y pues hagan lo que puedan y más, ¿no? Gracias, claro. Gracias. Todos los días tenemos este compromiso, creo que aquí todas. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos aquí el día de mañana. No que vea usted con los neuróticos. Y hasta yo voy a hacer mi test. No sabe usted, estoy en la orillita. Ya lo verá. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.